Bueno, pues es el momento de hablar con las hipotecas de Marta y exactamente nos acompaña Marta, está con nosotros, le vamos a dar la bienvenida. Marta, bienvenida. Gracias. Seguimos nosotros con esta dinámica que hemos creado, ¿no? De salir a la calle y preguntarle a la gente, yo creo que nos gusta. Sí, porque al final la gente son los que tienen las dudas más esenciales y las de todo el mundo y es bueno ir resolviéndolas. Pues vamos a intentar resolver la que tenemos ahora a continuación, a ver qué nos preguntan. Sí, nos gustaría saber quién paga los gastos de la notaría cuando se solicita una hipoteca. Bueno, pues ¿quién paga los gastos de la notaría? Me ha costado por el audio. Los gastos de la notaría de la hipoteca. De la hipoteca. Claro. Vale, luego te preguntaré porque tengo más dudas. Los paga el banco que nos dé la hipoteca, la financiación. ¿Vale? Es que yo sé que tienes dudas. Sí, porque claro, cuando hablan de gastos, a ver, yo no me he hipotecado nunca, voy a ser... ¿Tú no has venido a mi casa? No me he hipotecado nunca, imagínate, es decir, todavía no tengo casa en propiedad. Entonces, sí que tengo toda la gente que me rodea que está acostumbrada a pagar hipoteca y ha entrado en esa dinámica. Y siempre me dicen, bueno, es que cuando tú te vas a comprar una casa, tienes que añadirle los gastos y claro, si dice que los gastos los paga el banco, claro. ¿De qué gastos estamos hablando? Es que estamos hablando de... Hay tres tipos de gastos. Vale. ¿Vale? Porque te voy a ir un poco más allá. Cuando tú te compras una casa, cuando alguien te habla de necesitas el 10%, el 12% de los gastos, vale. Esos son gastos de compraventa. Es que aquí hubo en el 2019 una reforma de la ley hipotecaria que marcó un antes y un después. Porque, por ejemplo, tú que no tienes hipoteca, pero yo sí que la tengo, mi hipoteca es anterior del 2019. Yo ahí sí que pagué absolutamente todos los gastos. Es decir, unos son los gastos de la compra y otros eran los gastos de la hipoteca. Entonces, cuando tú vas a la notaría, vas a pagar esa escritura en la que yo te he comprado a ti tu casa, ¿vale? Gastos de registro de la propiedad. Esa escritura la voy a pasar al registro de la propiedad y voy a inscribirla a mi nombre. El impuesto, dependiendo de la comunidad autónoma donde estés, aquí en la Comunidad Valenciana el impuesto de transmisiones patrimoniales es el 10% y luego si puedo tener, dependiendo de los requisitos, puedo tener bonificaciones al 8, al 6, al 4, al 3 o si compro una vivienda de obra nueva, un IVA, ¿vale? Si compro de obra nueva también tenemos un impuesto de acto jurídico documentado, ¿vale? Y luego tenéis un servicio de gestoría. Pero aparte de todos esos gastos que ya son potentes, los que hipotecábamos antes del 2019, volvimos a pagar los gastos de la hipoteca. La notaría, que es lo que ha preguntado este chico, de la hipoteca, el registro de la hipoteca sobre mi finca que he comprado, el servicio de asesoría, el impuesto de acto jurídico documentado de la hipoteca y la tasación. Este 2019 la reforma lo que dijo es que todos esos gastos de la hipoteca ya los tenía que pagar el banco. ¿Por qué? Porque, jolines, nos estaban cargando a nosotros con todos los gastos cuando quien hacía negocio con prestarnos ese dinero era la entidad. Entonces, notaría, registro de la propiedad, gestoría e impuesto de acto jurídico documentado, eso ya lo cubre el banco. Nosotros como gasto de hipoteca, y le quiero responder a este chico, el único gasto que nosotros de hipoteca tenemos actualmente es el coste de la tasación, que puede ser entre 280, 400, dependiendo de la tasadora y dependiendo del importe de tasación, ¿vale? Pero ya nosotros no estamos pagando eso, ¿vale? En cuanto a hipoteca. En cuanto a hipoteca, pero ¿qué pasa? Que sí que voy a tener unos costes añadidos a esa hipoteca en un futuro. Cuando yo termine de pagar la hipoteca, sí que pagaré levantamiento de esa hipoteca tanto notarial como registralmente. Pero eso a todos los de antes de 2019, a los de después, a todos. Cuando tú terminas de pagar una hipoteca... Bueno, eso me interesa porque mi marido tiene que terminar de pagarla. Sí, ¿qué le interesa? Pues cuando termine de pagar la hipoteca, pues tendrá unos costes de levantar notarial y registralmente esa carga, porque a ti lo que te interesa y a tu marido lo que le interesa es tener su vivienda libre de carga. No que ya no deba dinero al banco, sino que ya no tenga una hipoteca inscrita en su finca. Y para eso hay que ir a un notario, ¿no? Hay que ir al notario y levantar esos... Tú ya no vas al notario. Es decir, cuando terminamos de pagar una hipoteca, es el banco el que firma la escritura de cancelación de esa deuda. Muy importante, ¿eh? Claro, cuando tú
recoges esa escritura, obviamente tienes que pagar los aranceles notariales y pagar la escritura. La recoges y la llevas al registro de la propiedad y también pagas los aranceles registrales. Pero bueno, esos son gastos mínimos. Para que tú te hagas una idea, pueden ser depende un poco también del importe de la hipoteca que te concedieron, pero puede ser entre 250 notaría, 250 registro, entre unos 500 y 1.100, 1.200 euros como mucho, ¿vale? Los gastos de cancelación. Entonces, no te cuesta constituirla, pero sí que tienes que saber que en un futuro sí que te costará levantarla. ¿Y todo eso la gente lo sabe? No, hay mucha gente que no lo sabe. Es decir, hay gente que cuando termina de pagar la hipoteca como tu marido dice, ¿y ahora qué tengo que hacer? Claro. Pues ese es otro tema importante, porque además nos estamos encontrando con gente que cuando nosotros le estamos gestionando nuestra hipoteca a un cliente y cuando hablamos con el señor vendedor, le decimos, oiga, que le vamos a hacer una retención de 1.300 euros para cancelar. Y dice, ¿cómo? A mí no me retengan nada porque yo ya mi hipoteca la tengo pagada. Claro, yo ya he pagado. Vale, que usted no deba nada al banco que le dio la hipoteca no quiere decir que tengas que cancelar esa hipoteca. Porque tú a mi cliente, claro, tienes que venderle la vivienda libre de cargas y no está libre de cargas. Hay una carga todavía escrita en esa vivienda. Entonces, claro, jolines, es que si lo hubiera sabido, lo hubiera hecho yo y me ahorro 400 euros que ahora me va a costar la gestoría. Ese es el problema, que hay mucha gente que todavía no conoce cuáles son las pautas a seguir para poder hacer esto y al final, pues, si contratas a una gestoría, pues tiene que cobrar su gestión. Exacto, entonces es quiere obvio. decir que cuando termines de pagar tu hipoteca también tienes que cancelarla porque si no, ese cargo, digamos que ese vínculo que tienes con el banco siempre va a estar ahí. No, realmente no, Miriam. El vínculo con el banco ya no te puede, ya no eres deudora, entonces el banco no te puede reclamar nada. Pero si yo quiero disponer de mi casa y transmitirla, tengo que eliminar esa carga. Exacto. Entonces, aunque sea un mero trámite notarial y registral, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Y tengo que pasar por notaría y tengo que pasar por registro. Entonces, eso tiene un coste. El problema es que si no lo haces en su momento, llegará ese banco que está haciendo la financiación para que te compren la casa y te dirá, oiga, esa casa no está libre de carga. Entonces, ahora yo tengo que gestionar eso y le va a costar pues 300, 400 o lo que sea. lo que sea. Entonces, pues bueno, como me decían ayer, pues prefiero ahorrarme esos 400 euros e irme a cenar y celebrar que he terminado de pagar la hipoteca. Exacto. Eso es bueno. A todo esto, yo creo que al chico le habrá quedado claro que ha preguntado sobre una pequeña parte, que eran Sí, los pero hay gastos mucha. de notaría, pero gastos hay muchos. Sí, es decir, es un gasto importante en la compra que hay que tener en cuenta y que además siempre te dicen en la entidad bancaria, como le dicen a tus amigos, que tienes que tenerlo. Es decir, esos fondos propios, en teoría, deberíamos de tenerlo. Para poder hipotecarse, para poder comprar, Que luego, ¿no? si vienen a las hipotecas de Marta, podemos ayudarles, pero que al final deberías de tener un poco esa base de ahorro. Bueno, pues fíjate, me va a dar para otro programa, no sé si te lo preguntará gente de la calle o te lo preguntaré yo, pero te diré, no tengo ese dinero y esa ahorra que podemos hacer, pero ese será en el siguiente, si te parece. Sí, perfecto. Pues muchas gracias, Marta. Gracias a ti, Miriam.